¿sabes? Habíamos empezado con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es así? Donde hemos visto lo que es el MRU, hemos visto sus ecuaciones de tiempo de encuentro, ya, para el MRU. Luego hemos hecho, obviamente, algunos que otros ejercicios, ¿no es así? Como pueden observar aquí. Luego, el siguiente tema que hemos visto ha sido MRV, ya, hemos visto sus ecuaciones, ya, en donde tenemos positivo y negativo, y sabemos que colocamos positivo cuando el cuerpo se acelera, y negativo cuando desacelera o cuando frena, ¿no es así? También hemos visto lo que es el tiempo de encuentro para este tipo de ejercicios. Y luego hemos visto las características principales de lo que es caída libre, ¿no? Y sus ecuaciones, fíjense, es básicamente, caída libre básicamente se le conoce como MRV, digamos, ¿no? Solamente que cambian las variables con respecto al movimiento, no sé si vertical, pues no tenemos ya la aceleración, sino que tendríamos lo que es la aceleración de la gravedad, ¿ya? En este caso se coloca positiva la ecuación cuando cae o cuando va en el mismo sentido que la gravedad, y colocamos negativo cuando sube, ¿no es así? Cuando va en contra de la gravedad, ¿ya? Pasamos a la siguiente diapositiva, donde hemos visto algunos que otros ejercicios, ¿no? De lo que es MRU. Pero bueno, aquí nos faltaron resolver estos dos ejercicios más. Ya, creo que son muy poquitos, ¿no? Después, jóvenes, de todas maneras, el tiempo me doy cuenta que nos va a sobrar con respecto a lo que estamos viendo en física. Como ya les dije, con el otro grupo, yo ya estoy acabando el trabajo de energía y potencia, ¿no? Entonces, básicamente, si con ellos acabo mañana, lunes, trabajo de energía y potencia, tendríamos martes, viernes y sábado, y lunes y martes de la siguiente semana, no es así, para continuar con el avance de física, ¿no? O sea, básicamente tenemos 5 clases más, digamos, ¿no? Entonces, con ustedes 2 clases necesitaría para poder terminar todo esto, ¿ya? Así que, bueno, jóvenes, nos vamos a enfocar primeramente en terminar los ejercicios que tenemos, ¿ya? En este caso tenemos aquí, a ver, denme un segundito. Hay un pequeño problema. Ay, bueno, si pueden, en las diapositivas que voy a ocupar con ustedes. Bueno, aquí fíjense, en este ejercicio ustedes ya pueden observar la pregunta, ¿no es así? Yo la estoy buscando en la tablet. En esta pregunta me indica claramente que se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio. Entonces, en este caso ya tenemos el primer dato, ¿no es así? Lo vamos a escribir aquí. Ya tendríamos lo que es el primer dato. Uno de estos datos, obviamente, llegaría a ser la velocidad inicial, porque dice que se deja caer. Cuando dice que se deja caer o se suelta, evidentemente la velocidad inicial es cero, ¿ya? Entonces dice desde la terraza un edificio cuya altura es de 250 metros. Por lo tanto, jóvenes, aquí la altura es igual a 250 metros. En un segundito, se bloqueó la tabla. Ahí está. Voy a anotar entonces, la altura es igual a 250 metros. La velocidad justo antes de llegar al suelo es lo que me pide calcular, ¿no es así? Entonces, jóvenes, para calcular la velocidad justo antes de que llegue al suelo, podemos utilizar dos ecuaciones que están en función de la velocidad final. Fíjense a ver. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes sepan las fórmulas. Ya, si es necesario, ustedes hagan un formulario, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, velocidad final es igual a la velocidad inicial. Como cae, es positivo. Gravedad por el tiempo. Para empezar, jóvenes, no tenemos el tiempo. Por lo tanto, no puedo ocupar esta ecuación de aquí. Entonces voy a usar la segunda ecuación, que sería velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, ¿no es así? De esta manera, jóvenes, ya tengo los valores suficientes para poder calcular la velocidad final. Para empezar, velocidad inicial es cero, ¿no? Por lo tanto, esto se anula. No se simplifica, se anula, ¿ya? Cuando se simplifica queda 1, pero cuando anulamos queda 0. Por lo tanto, jóvenes, aquí me quedaría velocidad final al cuadrado, que es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Evidentemente que para deshacerme de ese cuadrado, yo tengo que aplicar raíz cuadrada, ¿no es así? De esta manera, fíjense. ¿Listo? Por lo tanto, jóvenes, la velocidad final va a ser igual a 2 por 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado y por la altura. En este caso, la altura es igual a ¿cuánto? 250 metros. Por favor, jóvenes, ahora sí no les puedo colaborar, no tengo calculadora. Bueno, tengo, pero se acabó la batería, la pila, pues, ya. Jóvenes, ¿cuánto sería? A ver, 250
por 10 sería 2.500. 2.500 por 2 sería 5.000. Raíz cuadrada de 5.000. 70,71 metros sobre segundo. 70,71 metros sobre segundo. Ahí tienen, jóvenes, de esa manera. De esa forma, jóvenes, nosotros deberíamos calcular lo que es la velocidad final. ¿Ya? De esa manera nosotros tenemos que calcular lo que es la velocidad final. Me imagino que nadie tiene dudas con respecto a esa pregunta, ¿no? Ya les había comentado en varias oportunidades, jóvenes, que los ejercicios que se ven en los exámenes de ingreso a las universidades, básicamente son ejercicios sencillos, ¿no? Son básicos. Son lo más básico que ustedes van a ver, porque dentro de la universidad ustedes ya van a ver ejercicios más complicados. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, entonces. Sí. A ver, a ver, a ver. En este caso, fíjense, jóvenes, tenemos dos móviles que están separados inicialmente por 460 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una distancia de separación, y anotamos datos, ya, aquí colocamos distancia de separación es igual a 460 metros, ¿no? 460 metros. Que viajan en sentidos contrarios para el encuentro del uno al otro. ¿No es así? Esta parte de aquí es lo más importante. Dice sentidos contrarios o sentidos opuestos, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo voy a calcular aquí? Bueno, la pregunta ya me la dice, ¿no? Tiempo de encuentro, ¿ya? Pero la pregunta también me está indicando que ambos parten del reposo. Por lo tanto, aquí tendría que aplicar lo que es el tiempo de encuentro para MRV, ¿no es así? Para MRV, ¿ya? Entonces, vamos a anotar, fíjense, tenemos aceleración 1, ya, denme un segundito, se lo que otra vez notable. Aceleración número 1, que es igual a 9 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y luego tendríamos lo que es la segunda aceleración, ¿no es así? Aquí es 9 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración 2, que es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Si ustedes ya se aprendieron las formas y todo eso, no es necesario, jóvenes, que nosotros lo deduzcamos, ¿ya? El hecho de que yo les enseñe a cómo realizar el análisis es en caso de que ustedes se hayan olvidado de la fórmula, ¿no? Entonces ya tienen esa herramienta para ustedes poder calcularlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando tenemos el tiempo de encuentro para dos vehículos que se encuentran perdón, que tienen un movimiento acelerado, se calcula con esta ecuación. Aquí es 2 veces la distancia de separación dividido entre la suma de las dos aceleraciones. Y aparte de esto, aplicamos raíz cuadrada. ¿No es así? Fíjense lo sencillo que es si ustedes se aprenden las fórmulas, ¿no? Porque sin las fórmulas, jóvenes, no vamos a poder resolver ningún tipo de ejercicio, ¿no? Entonces continuamos, aquí sería el tiempo de encuentro, que es igual a 2 por la distancia de separación, que en este caso es igual a 460 metros. Todo esto dividido entre la aceleración 1. La aceleración 1 es igual a 9 más 5, aquí tendríamos metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es así? Y aquí aplicamos la raíz cuadrada. Ahí está, jóvenes. Por lo tanto, chicos, en este caso, tendríamos que el tiempo de encuentro, ¿a cuánto sería igual? A ver, calculenlo a ver, jóvenes. ¿A cuánto sería igual el tiempo de encuentro? Esperemos aceptar a sus compañeros. Otra vez. 8.10 segundos. 8.10. 10. Fíjense, en este caso estamos teniendo ejercicios donde sí o sí vamos a necesitar la calculadora, ¿no? Otra cosa muy importante, jóvenes, es que ustedes tienen que aprender a manejar bien la calculadora. No me acuerdo, creo que ya les pregunté a ustedes, ¿usaron harto la calculadora en su examen o no usaron mucho? No. Yo no usé Casi mucho. nada. En física eran más teóricos, mis ejercicios en matemática no necesité. En química tampoco. No había mucho entonces Mucho para... tampoco. ¿En química fue más ejercicios prácticos o fue más teórico el examen? A mí me tocó más teoría que A mí práctica. más teoría, pero ya en este segundo examen sí vamos a necesitar toda la calculadora en química.
Ah, ya, creo que es por un tema de... qué tema van a ver? ¿Gases ideales? Estequiometría. Estequiometría, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, Relaciones. sí, van a necesitar un poco más. Ya, van a necesitar un poquito más la calculadora. Pero bueno, ya. Practiquen igual, jóvenes, el hecho de usar la calculadora. A veces cuando ustedes escriben mal, ya, siempre tienen que usar paréntesis, ¿no? Siempre traten de usar paréntesis, ¿está bien? En todos lados. ¿Ya? Bueno, jóvenes, me imagino que nadie tiene dudas sobre este ejercicio. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva ya podemos ver que estamos en el tema de movimiento parabólico, ¿no? Ya, que ya lo habíamos visto con anticipación, ¿no es así? Con ustedes. Lo vimos, ¿no? ¿O no lo vimos con ustedes? Sí, lo mismo. Sí, lo vimos, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, cinemática se divide en 6 subtemas, ¿no? Así que están en función de su movimiento. Movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo, ¿no es así? En el movimiento rectilíneo tenemos 3, que es MRU, MRV y caída libre, ¿no es así? En movimiento curvilíneo tenemos también 3, que es el movimiento parabólico, movimiento circular y movimiento circular uniformemente variado, ¿no es así? Entonces, jóvenes, aquí, fíjense, vamos a ver el tema de movimiento circular. Ya, para empezar, jóvenes, movimiento circular uniforme básicamente se asemeja o se parece harto a lo que es MRU, ¿no es así? La única diferencia que hay entre estas dos, esperen un ratito, ya lo escribí, pero no sé por qué no me sale en la pizarra. A ver. Aquí es raro. ¿Dónde está? Ah, ya, ya, ya. Lo anoté en otra diapositiva, pero eso no aparecía. Ya. Entonces, espérenme. Ahorita lo anoto. Como les estaba comentando entonces, ¿no? El movimiento circular uniforme es básicamente lo mismo que lo que tendríamos en MRU. Entonces, así, ahí está, MCU. ¿Cuáles son sus características? Básicamente son las mismas, fíjense. Dentro de las características que tenemos, obviamente la trayectoria es diferente, ¿no? Es la única variación que hay. La trayectoria, jóvenes, es una circunferencia o es una trayectoria circular, ¿no es así? Y también MCU se caracteriza por tener una velocidad angular constante. En MRU era velocidad constante. Y una aceleración angular nula, ¿no es así? Y en MRU era una aceleración nula, nada más, ¿no? En este caso, jóvenes, yo les tengo que indicar las variables. Por ejemplo, ahora, fíjense, la velocidad ya no se representa con la letra B, sino se representa con esta letra, que es más o menos como una W. Esta llegaría a ser, jóvenes, lo que es la velocidad angular, ¿ya? Velocidad angular. Y esto, evidentemente, se mide en radianes sobre segundo. Luego tendríamos lo que es tita. En este caso, en este movimiento, jóvenes, tita es el desplazamiento angular. ¿Está bien? Es el desplazamiento angular. ¿Ya? Y se mide esto en radianes. Las unidades que les estoy dando, jóvenes, es en el sistema internacional. ¿Ya? Y como habla de la aceleración angular, bueno, la aceleración angular, jóvenes, se representa con alfa. Aquí sería aceleración aceleración angular, ¿ya? Que en este caso, jóvenes, la aceleración angular se mide en radianes sobre segundo elevado al cuadrado, ¿no es así? Bueno, jóvenes, al igual que en MRU, como su velocidad es constante, entonces, ¿con qué ecuación se calcula la velocidad angular? Se calcula con esta ecuación. Es igual al desplazamiento angular dividido entre el tiempo, ¿ya? Es igual al desplazamiento angular dividido entre el tiempo. Por ejemplo, esta ecuación ya la tenemos aquí, ¿no es así? Y todas sus derivadas, ¿no? Si nosotros queremos calcular el desplazamiento angular, bueno, entonces tendríamos que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. Y si quisiéramos calcular el tiempo, evidentemente sería igual al desplazamiento angular sobre la velocidad angular, ¿no? Aquí tenemos igual la pirámide, la misma pirámide que les he enseñado en MR1, ¿no? Para poder despejar un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya no va a ser necesario. Fíjense entonces, jóvenes, aquí tenemos lo que es el movimiento circular. Bueno, básicamente lo tenemos representado por una pelota, por una pokebola, ¿no? A ver, nos damos cuenta que es una pokebola. Fíjense a esta velocidad. Esta velocidad es una velocidad lineal. La velocidad circular es esta de aquí, ¿no?
es el movimiento que hace este cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente que para que este cuerpo esté moviéndose de forma circular, es como si yo tuviera la pokebola ahí amarrado y empiezo a hacer esto, ¿no? Entonces, sí o sí, va a mantener ese movimiento circular. Pero, ¿qué pasa si al ir moviendo yo coloco un cuchillo bastante filoso y ni bien pasa la cuerda por aquí, se rompe la cuerda? Entonces, esta pokebola se va a desplazar con esta velocidad, de esta forma, en ese sentido. A esa se le llama velocidad tangencial o también se le llama velocidad lineal. No se preocupen, ahorita la vamos a ver igual. ¿Ya? Luego tenemos otra variable, fíjense, que es la aceleración. Tenemos el radio, ¿no es así? Tenemos varias magnitudes, ¿ya? Pero en movimiento circular vamos a ver lo que son las magnitudes angulares, que son básicamente las tres que acabo de anotar ahorita en la pizarra. Velocidad angular, aceleración angular, desplazamiento angular, ¿ya? Nosotros podemos relacionar estas tres magnitudes angulares con magnitudes lineales, ¿sí? Como velocidad lineal, aceleración lineal, o sea, velocidad lineal es la velocidad que hemos visto en MRU, MRV, ¿sí? O caída libre. Aceleración lineal igual es la misma, ¿sí? Lo que hemos visto en MRU, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a pasar a la siguiente diapositiva, fíjense donde vamos a ver el movimiento circular uniformemente variado, ¿ya? Y entonces, jóvenes, en este caso también tenemos las mismas características, ¿no? Porque esto llegaría a ser movimiento circular uniformemente variado, ¿ya? El movimiento circular uniformemente variado es básicamente lo mismo al MRV, ¿ya? Con la única diferencia que su trayectoria es una circunferencia, ¿no es así? En MRV se caracterizaba por tener una velocidad variable, ¿no? Pero en este caso tenemos una velocidad angular variable y una aceleración angular constante. En MRU era velocidad angular, velocidad normal, ¿no es así? Velocidad constante, perdón, aceleración constante, ¿no es así? Fíjense, estas ecuaciones todavía no las miren, ahorita vamos a hacer otras, ¿ya? No nos olvidemos, pero la esencia de este tipo de movimiento, donde sabemos que la velocidad angular es variable, ¿no es así? Y la aceleración angular, en este caso, jóvenes, evidentemente es constante, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. ¿Cuáles son las ecuaciones para poder determinar los valores o la variación de las velocidades, por ejemplo? Como ya les había mencionado, esto es lo mismo que MRU, por lo tanto sus ecuaciones se asemejan bastantes, ¿ya? A ver, la primera ecuación de caída libre o de MRU, sabíamos que era velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Lo mismo pasa con este tema, pero en este caso tendríamos velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más o menos la aceleración angular por el tiempo. No sé si se dan cuenta, pero evidentemente es la misma ecuación, ¿no es así? Son las mismas ecuaciones. Ah, caramba, ¿qué hice? Pero en un ratito vamos a acomodar de nuevo esa pizarra. Ay, no entiendo por qué se mueve. Ya, ahora sí. Y la segunda ecuación, jóvenes, fíjense, sería igual a la velocidad angular elevado al cuadrado, que es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado, más o menos 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. ¿Ya? ¿Por qué es importante, jóvenes, que se aprendan las fórmulas? Porque había un tiempo en el PSA que también las preguntas eran teóricas, básicamente, donde solamente me preguntaban, a veces hasta incluso fórmulas, ¿no? ¿Con qué ecuación yo puedo, cuál es la ecuación correcta para calcular, qué sé yo, el desplazamiento angular, digamos, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, entonces continuamos. Aquí tendríamos la ecuación para el desplazamiento angular, que sería igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos, en un segundo, se está cargando la tablet, ahí está, más o menos un medio la aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. Fíjense, jóvenes, entonces no es necesario aprenderse casi todas, ¿no? Porque basta con que se acuerden las ecuaciones de MRU
Si se acuerdan las ecuaciones de MRU, ya tendrían las ecuaciones de lo que es caída libre, tendrían las ecuaciones de lo que es el movimiento circular uniformemente variado, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, lo único que nos falta es saber cuándo colocamos positivo y cuándo colocamos negativo. ¿Cuándo nos colocaríamos positivo, jóvenes? A Cuando ver, va en sentido del, va en contra del tipo del sentido del reloj, ¿o no? ya, a ver, ¿alguien más que quiera aportar? ¿Nadie? Bueno, jóvenes, a ver, ¿alguien más iba a decir algo? Es negativo, es positivo cuando va hacia el sentido del reloj y negativo cuando va en contra. Ya, bueno, en este caso, jóvenes, les dije yo desde el principio que movimiento circular uniformemente variado es igual a MRV. Por lo tanto, en MRV, ¿cuándo era positivo? Cuando aceleraba. Lo mismo pasa en MCU, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca van a ver un ejercicio que diga, se enciende una ventiladora y la ventiladora va en sentido de las agujas del reloj o en sentido opuesto. No, no nos va a dar eso, ese pequeño dato. Ese dato, ¿está bien? Entonces, directamente se coloca positivo cuando se acelera. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo enciendo una ventiladora, su velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? Si encendemos una ventiladora, a ver. Cero y después va a ir Pero aumentando. Cero, ¿no es así? iba a ir aumentando. Y va a ir aumentando. Entonces, va a ir acelerándose, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, ahí se colocaría positivo. En cambio, cuando colocamos negativo, cuando se va frenando o cuando está desacelerando. Acelerando. ¿No es así? Exacto. Cuando desacelera o cuando acelera positivo, desacelera negativo, ¿no? A ver, a ver. No sé por qué se desactivó el micrófono y el video. Ya. Continuamos, jóvenes. Fíjense, aquí también tenemos velocidades, velocidades tangenciales o también conocidas como velocidades lineales, ¿ya? Y esto no es más que MRU, digamos, ¿no? Porque podemos utilizar nosotros lo que es las ecuaciones de MRU, pero no me van a servir para mucho, digamos, ¿no? Sí, obviamente que si el cuerpo está yendo con velocidad constante, como por ejemplo la ventiladora llega hasta un punto en el que su velocidad se hace constante, ¿no es así? Porque tiene velocidades, ¿no es así? La ventiladora. Ustedes lo encienden, ponen velocidad 1. Va aumentando su velocidad. Después de un determinado tiempo, llega hasta su máxima velocidad, porque han puesto en velocidad 1, llega hasta su máxima velocidad y todo el tiempo ya empieza a girar con la misma velocidad. Luego, pero, después de eso, jóvenes, ustedes si quieren, qué sé yo, que les eche más viento, le aumentan de velocidad, entonces vuelve a aumentar un poco más su velocidad, ¿no es así? Varía otra vez su velocidad hasta que llega a su velocidad máxima de la segunda, claro, de la segunda que le pusieron, ¿no? Que cambiaron a segunda, ¿ya? Y otra vez vuelve a tener velocidad constante, ¿sí? Entonces, jóvenes, lo mismo pasa aquí. Por eso estamos utilizando las ecuaciones de MRU. Velocidad es igual, fíjense, a longitud sobre tiempo. Si yo quiero la longitud es igual a velocidad por tiempo y el tiempo es igual a longitud sobre velocidad. Pero ¿por qué coloco la misma gráfica? ¿Ya? Lo que a mí más me interesa son estas ecuaciones de aquí. Y otra cosa más aquí, fíjense. Ya, a ver, esta L por si acaso no es igual a esta L. Esta L de aquí, jóvenes, se calcula con esta ecuación. ¿Ya? Esta L de aquí que tenemos aquí simplemente esto es longitud lineal, digamos, ¿no? Pero esto, jóvenes, es longitud circular, se la conoce como longitud del arco. A ver, atiendan una cosa. Si yo quiero calcular que es el recorrido de esta pokebola, ¿no? El recorrido, ¿no? No se olviden que el recorrido es todo lo que recorre, ¿no? El recorrido completo de esta pokebola, o sea, que da una vuelta completa. ¿Cómo yo puedo calcular ese recorrido? A ver, ¿cómo yo podría calcular el recorrido de esta pokebola para una vuelta completa? ¿Alguien sabe? ¿Cómo podríamos calcular ese recorrido? Sería el desplazamiento angular por, no sé, No, pero
Va por ahí, digamos, ¿no? ¿Alguien sabe cómo calcular el recorrido? Fíjense, a ver, yo les voy a hacer una consultita más. Un ejemplo. Si la Pokébola estuviera aquí y se desplaza hasta aquí, ¿no es así? Entonces, el recorrido que tiene esta Pokébola sería desde este punto hasta este punto nada más, ¿no? O sea, simplemente sería su distancia. Pero yo quiero el recorrido de la pelota ahora con un movimiento, cuando tiene un movimiento circular. Entonces, ¿yo cómo puedo calcular esto de aquí? Todo esto de aquí, ¿cómo se puede calcular? Ustedes saben, solamente que no se están acordando. Se multiplica el radio. No, más o menos así. Se multiplica el radio, pero ¿con quién? con sus ojos. Con los datos. ¿Con pi? Ya, eso. Se multiplica el radio con pi, pero a eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama a eso? No nos acordamos, Inge. Seno, coseno, no Digo, sé. Ya, a ver, Atena. Eso sería, jóvenes, el perímetro. ¿No es así? El perímetro. Si solamente da una vuelta, ¿cómo yo calculo entonces esta longitud? Todo esto de aquí. Entonces, todo de una vuelta completa se lo hace calculando con el perímetro. Y sabemos que el perímetro de la circunferencia es pi por el radio, nada más, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, no se olviden, por favor, eso de aquí es el perímetro. ¿Ya? Ese de aquí es el perímetro. Pero si no da una vuelta completa, como en el ejemplo que tengo aquí, si no da una vuelta completa, como en el ejemplo que tenemos aquí, entonces, en ese caso, uso esta fórmula para poder calcularlo. El ángulo que tiene, o sea, el desplazamiento angular por el radio sería ahí, ¿ya? Entonces, por favor, jóvenes, si da una vuelta completa y ustedes saben el radio, y les pide calcular el perímetro, perdón, el recorrido, no el desplazamiento, ¿no? Que les pida el recorrido. Entonces, en ese caso, jóvenes, ustedes pueden calcularlo de esa forma, ¿no? Con el perímetro, solamente si da una vuelta. Pero si da varias vueltas, no importa, porque aquí tienen la misma fórmula. Cuando da varias vueltas, jóvenes, igual pueden usar esta ecuación para calcular ya el recorrido que ha realizado ese movimiento circular. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, aquí tenemos estas fórmulas adicionales que dicen así, que básicamente esta es la forma en la que ustedes pueden relacionar las magnitudes lineales con las angulares. Fíjense, si yo quiero llevar de una magnitud angular a una magnitud lineal, ¿cómo lo hago? Lo hago con esta ecuación o con esta otra, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí ¿qué me dice? Esta velocidad que tenemos aquí, jóvenes, es la velocidad lineal o la velocidad tangencial, ¿sí? Es lo mismo, velocidad lineal o tangencial es lo mismo, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de movimiento acelerado, ¿no es así? Cuando tenemos un movimiento acelerado, tenemos velocidad final y tenemos velocidad inicial. Por lo tanto, jóvenes, ustedes pueden calcular la velocidad lineal inicial, que sería igual a la velocidad angular inicial, por el radio. ¿No es así? Ahora, si ustedes quisieran calcular la velocidad lineal final, eso sería igual a la velocidad angular final por el radio. Obviamente que esta ecuación que me la está dando es una ecuación general, ¿no? O sea, que esta ecuación está englobando estos dos, ¿no? Está tomando en cuenta estos dos casos, ¿no es así? Por eso no especifica aquí, ¿ya? Entonces, fíjense, jóvenes, de esta manera yo puedo saber, por ejemplo, si nosotros supiéramos cuál es la velocidad que tiene la rueda de una bicicleta, con esta ecuación nosotros podemos calcular a qué velocidad va el ciclista, ¿sí? Porque esta velocidad lineal es la velocidad que va a tener la rueda de la bicicleta, ¿no es así? Que está sobre el piso, sobre el pavimento. ¿Ya? Entonces no se olviden, por favor. Luego, jóvenes, tenemos lo que se llama aquí, fíjense, AC, dice, ¿no? ¿Qué es la AC? Esto anótense, por favor. ¿Ya? AC, jóvenes, es la aceleración centrípeta. Lo voy a anotar aquí abajito, miren, tenemos espacio. Aquí tenemos AC, que es la aceleración centrípeta. ¿Está bien? Centrípeta. Y evidentemente esto se mide en metros sobre segundo elevado al cuadrado. Denme un segundito, jóvenes, voy a traer un cargador, se va a apagar mi tablet. Ya, un ratito nomás, no voy a tardar nada.
Listo, jóvenes, ahora sí podemos continuar. Ya, entonces no se olviden, hace la aceleración centrípeta y se mide en metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ya. Ahora voy a anotar, vamos a la pista. Aquí está. En este caso, jóvenes, fíjense, voy a anotar lo que es BL. Ya, BL. BL o BT, ¿sí? Es conocido como la velocidad lineal o tangencial. Velocidad lineal o tangencial aquí abajo. Y esto, jóvenes, se mide en metros sobre segundo. ¿Está bien? De esta manera nosotros vamos a poder calcular lo que es la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial o lineal. La aceleración centrípeta, fíjense, es igual a la velocidad, a esta velocidad de aquí, a la lineal, elevado al cuadrado sobre el radio. O también lo puedo calcular con la velocidad angular, ya sea la final o la inicial, elevado al cuadrado por el radio en este caso. ¿Está bien? De estas dos formas, jóvenes, podemos determinar nosotros la aceleración centrípeta. ¿Ya? Otra cosa más, fíjense, podemos calcular también el valor del periodo, ¿sí? La T, jóvenes, representa el periodo. ¿Está bien? Esperen un ratito, voy a anotarlo eso en otro lado, para que sepan que es T. Aquí lo voy a anotar. T, jóvenes, es el periodo. ¿Sí? Esto se mide en segundos. Luego tenemos más abajo, fíjense, una F, que este llegaría a ser, jóvenes, lo que es la frecuencia. Y esto se mide en hertz, ¿no es así? Jóvenes, el periodo se caracteriza, jóvenes, porque es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. ¿Ya? Más que todo, por eso se caracteriza el valor del periodo. ¿Y cómo se calcula? Fíjense, básicamente el periodo se puede calcular con esta misma ecuación. Fíjense que tenemos aquí, ¿no? O sea, de esta ecuación despejo el tiempo y sería desplazamiento angular sobre la velocidad angular, ¿no es así? Pero aquí, ¿por qué en el valor del periodo le pone 2 veces pi? Porque, jóvenes, una vuelta completa, aquí lo anotamos eso, esa es una unidad de conversión. Fíjense, una vuelta, jóvenes, para que nunca se olviden, por favor, una vuelta es igual a una revolución. Y una vuelta es igual a 360 grados, ¿no es así? Una vuelta completa tiene 360 grados, jóvenes. ¿Sí? Pero en radianes, ¿a cuánto es igual? En radianes, jóvenes, es igual a 2 veces pi. ¿Por qué es igual a 2 veces pi? Porque en radianes pi representa 180 grados. 180 grados por 2 me dan los 360 grados que yo necesito. Por eso es que el valor del periodo aquí, su fórmula es igual a 2 veces pi, que indica que eso es una vuelta. ¿No es así? 2 veces pi es igual a una vuelta. Entonces, 2 veces pi dividido entre la velocidad angular. O también se puede calcular el valor del periodo con esta ecuación, que sería igual a 1 sobre la frecuencia, nada más, ¿no? ¿Ya? Y aquí abajo tenemos las ecuaciones para poder calcular la frecuencia. Bueno, jóvenes, eso sería todo lo que tendríamos que ver con respecto a lo que es movimiento circular uniformemente variado. En este momento vamos a pasar a lo que es ahora la parte práctica, ¿ya? Vamos a ver lo que es la parte práctica. ¿Está bien? A ver. ¿No había ejercicios antes? No. Entonces pasamos a los ejercicios. Fíjense, aquí estaban los ejercicios de movimiento parabólico que habíamos hecho todos. Fíjense, aquí tenemos el primer ejercicio que vamos a resolver de lo que es el movimiento circular, uniformemente variado, ¿sí? O uniforme, en la cual me dice lo siguiente, ¿no? Fíjense, un móvil viaja uniformemente 40 metros en 5 segundos, ¿no? Vamos a anotar los datos, a ver. Básicamente lo que me está dando es la distancia. Dice que recorre 40 metros en un lapso de 5 segundos. ¿No es así? Si el radio de sus llantas es de 0,4, entonces radio es igual a 0,4 metros. La velocidad angular en
en las llantas, o sea, las ruedas, no sé si quieres saber la velocidad angular de las ruedas, ¿no? ¿A cuánto va a ser igual? Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué ecuaciones yo puedo utilizar para calcular la velocidad angular? Porque me pide la velocidad angular y tenemos estos datos. Distancia lineal, tiempo y el radio. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que en este caso nosotros lo primero que tendríamos que hacer es calcular la velocidad lineal. Entonces, sí, sabemos que la velocidad lineal, hace un momento nomás lo hemos visto, es igual a la distancia o a la longitud dividido entre el tiempo. Por lo tanto, aquí tendríamos, fíjense, 40 metros dividido entre 5 segundos. ¿Esto cuánto sería? Velocidad lineal, ¿a cuánto sería entonces, jóvenes? Por ponerlo a ver. 8 metros sobre segundo. Exacto, ¿no? Sería 8 metros sobre segundo. Con eso ya tendríamos lo que es la velocidad lineal. Pero ¿para qué me sirve la velocidad lineal? Bueno, jóvenes, según lo que hemos visto nosotros, las ecuaciones angulares con las lineales tienen una relación, ¿no? Y eso es lo que acabamos de ver hace un momento. Nosotros en el formulario dijimos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? Como aquí no dice velocidad angular final, nosotros no sabemos tampoco si es la velocidad lineal inicial o la final, entonces solamente uso esta ecuación, ¿no? En donde tendríamos lo siguiente, a ver, déjenme un segundo, aquí está, ¿no? En donde tendríamos que la velocidad lineal, fíjense, es igual a la velocidad angular por el radio. Tenemos este valor, despejamos esto de aquí, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, la velocidad angular va a ser igual a la velocidad lineal sobre el radio, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es reemplazar. Lo voy a reemplazar en la parte superior. Velocidad angular va a ser igual a la velocidad lineal, que es 8 metros, un segundito, 8 metros sobre segundo, dividido entre el radio, que es 0,4 metros, ¿no es así? ¿Cuánto sería entonces, jóvenes, en este caso? 20, ¿no? 10 segundos, sí. Pero 20, ¿qué unidades? Segundos. No. Segundo. Segundo. Queda, jóvenes, 20 radianes sobre segundo. No se olviden que esas son las unidades del movimiento circular. ¿Ya? Yo sé que se simplifica metro por metro y solo quedaría segundos. Pero como es un movimiento circular, caramba, como es un movimiento circular, jóvenes, se considera que en vez de longitud me quedan radianes. ¿Está bien? En vez de metros me quedan radianes cuando se simplifican. ¿Está bien? Se asume que quedan radianes. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, de esta manera tendríamos que haber resuelto este pequeño ejercicio, ¿no? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿O alguna consulta? ¿Se entiende este ejercicio tan sencillo? Ya, bueno, jóvenes, si tienen dudas, no se olviden igual, ya saben que pueden consultar, que no va a haber ningún problema, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta, a ver. En esa pregunta, fíjense, tenemos este ejercicio, en el cual me dice lo que ya les había dado como ejemplo hace rato, ¿no? Se enciende un ventilador, por lo tanto, la velocidad angular inicial es 0, ¿no? Al encender un ventilador, cuyo radio me indica que me da el radio de 0,2 metros. Y comienza a girar a razón de 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Lo que me está dando es la aceleración angular. 4 radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no es así? Por lo tanto, me pide la velocidad lineal a los 10 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad lineal a los 10 segundos? Bueno, jóvenes, sabemos que la velocidad angular inicial es 0. Por lo tanto, aquí no me está pidiendo la velocidad lineal final, me está pidiendo, perdón, inicial, me está pidiendo la velocidad lineal final, ¿no es así? Porque sabemos que la velocidad lineal final es igual a la velocidad angular final por el radio. Fíjense, tenemos el radio, no tengo esto, por lo tanto no puedo calcular entonces todavía la velocidad lineal final. Entonces, para calcular, necesito calcular la velocidad angular final para poder calcular la velocidad final lineal, ¿no es así? ¿Qué ecuación yo puedo utilizar? Evidentemente, jóvenes, vamos a usar la primera ecuación, que es velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial
más la aceleración angular por el tiempo. Para empezar, anulamos la velocidad inicial, ¿no? Porque es cero. Por lo tanto, jóvenes, aquí sería la velocidad angular final es igual a la aceleración angular por el tiempo. Y reemplazamos, fíjense, aquí tendríamos 4 radianes sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que sabemos que vale 10 segundos. Por lo tanto, este segundo con este cuadrado se va. ¿Y cuánto me quedaría, jóvenes? 40 radianes sobre segundo. Listo, muchachos. De esta manera, ¿no? Y bueno, ahora sí, tranquilamente puedo calcular la velocidad final, la velocidad lineal final, ¿no es así? Que sería igual a 40, fíjense, 40 radianes sobre segundo. Todo esto por el radio, que sabemos que es igual a 0,2 metros. Fíjense ahora aquí. ¿Cuánto sería el resultado y en qué unidades sería el resultado? Sería 8 metros sobre segundo. Exacto, sería 8 metros sobre segundo. Muy bien, joven. Entonces, jóvenes, de esta manera, nosotros podemos realizar los cálculos correspondientes para poder resolver este ejercicio. Vamos a ver si hay otra pregunta. Si hay otra pregunta, ustedes lo van a resolver. Efectivamente, tenemos otra pregunta. Fíjense, a ver, yo voy a ayudarles con los datos. ¿Para qué anotamos los datos? Anotamos los datos para ir analizando cuál de las 3 ecuaciones voy a ocupar para poder calcular o para resolver este ejercicio, ¿no? La pregunta al principio dice, comienza a girar. ¿Eso qué quiere decir? Que empezó de cero. Velocidad angular inicial. Radio de 10 centímetros. ¿Qué más tenemos? Una aceleración angular de 6. 6 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más dice? A razón de 6 radianes sobre segundo al cuadrado. El tiempo que tardas a alcanzar una distancia angular de 1200 radianes es, bueno, jóvenes, me da la distancia angular, que es 1200 radianes. Y lo que me está pidiendo es el tiempo. A ver, jóvenes, resuélvanlo ustedes cuánto les sale. ¿Ya? Aquí les voy a dar las... No se olviden las 3 ecuaciones, ¿no? Tenemos 3 ecuaciones. Y eso más se lo voy a anotar aquí, a ver. Para ver ustedes usen, ¿saben? Para que analicen cuál usan. Tenemos más menos, aceleración angular por el tiempo. Luego tengo esta otra, que es la segunda ecuación. ¿Es así? Aquí sería 2 veces aceleración angular por desplazamiento angular. Ingeniero, Dígame, cuando usted coloca alfa significa aceleración, ¿no? disculpe. Cuando coloca esta letra que es alfa, ¿no? Significa aceleración, ¿no? De C Sí, radianes sobre... Ok, gracias. sí, sí, es aceleración angular. Aquí fíjense, en la diapositiva les puse, ¿no? Alfa es aceleración angular, ¿ya? Alfa, fíjense. ¿Ya? Aquí también por eso le puse alfa otra vez, ¿no? Alfa es aceleración angular. Gracias, ingeniero. De nada. Listo, jóvenes. Esas son las 3 ecuaciones. ¿Cuáles de las 3 ecuaciones van a usar? Y resuélvanlo, por favor, a ver. ¿Cuál van a ocupar? Y, por favor, resuelvan el ejercicio. Es 120 metros sobre segundo.
Tienen que calcular el tiempo, no se olviden. Oh, ya. Los jóvenes van a compartir malazo en internet. Ya, se me estaba queriendo ir todo el internet ya. A ver cuánto calcularon. Apenas comparto la pantalla de nuevo. Ahí está. ¿Cuánto sacaron? Un compañero dice 60. Me imagino que es 60 segundos, no sé si. ¿Alguien más pudo resolver el ejercicio? A ver, resuélvanlo. ¿Está grabando la clase? Sigue grabando, ¿no? A ver. Sí, ya de 60 segundos. Soy un científico. Ya.
Bueno, a ver, vamos a tratar de resolverlo, jóvenes. Evidentemente, en este caso, jóvenes, fíjense, el radio me lo está dando de forma innecesaria. No la voy a ocupar para nada. ¿No es así? Porque no me pide nada con respecto a la velocidad lineal. ¿Sí? Me pide tiempo nada más, ¿no? Como su ex, tiempo, les dicen. Entonces tenemos solamente la aceleración angular, jóvenes, fíjense. El tiempo que tarda hasta alcanzar una distancia de 1000, o sea, tenemos solamente esos dos datos, jóvenes. Tenemos aceleración angular y tenemos distancia angular y me pide tiempo. ¿No es así? Les pide tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, jóvenes, la tercera ecuación es la única que tiene esas tres variables, ¿no? Distancia, desplazamiento angular, aceleración angular y tiempo, ¿no? Pero nosotros también tenemos el valor de la velocidad angular inicial, que es 0, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, nosotros obviamente vamos a utilizar la tercera ecuación, ¿sí? Donde tendríamos el desplazamiento angular, que es igual a la velocidad angular por el tiempo, más un medio aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. En este caso, jóvenes, esto se anula, se hace 0, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, a ver, por lo tanto, aquí tendríamos lo que es igual a un medio aceleración angular por el tiempo al cuadrado. De aquí, jóvenes, evidentemente tenemos que despejar el tiempo. Este 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Esta aceleración angular está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, aquí vamos a tener 2 veces el desplazamiento angular dividido entre la aceleración angular. Todo esto por el tiempo elevado al cuadrado. Un ratito. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces para poder resolver el ejercicio, obviamente tenemos que aplicar raíz cuadrada aquí y aplicar raíz cuadrada aquí, ¿no? Entonces, el tiempo, jóvenes, va a ser igual a 2 por 1200 radianes, que es la distancia angular, y todo esto dividido entre la aceleración angular, que sabemos que es 6 radianes sobre segundo. Y vamos a aplicar raíz cuadrada. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en este caso 2 por 1200 sabemos que van a ser 2400. 2400 dividido entre 6 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sería 2400 dividido entre 6? 400. 400. ¿Y la raíz cuadrada de 400 cuánto sería? 20. 20. 20. En este caso, jóvenes, sí, el compañero se ha debido equivocar en alguito. No ha sido mucho, pero bueno. En este caso, ese sería el valor del tiempo, jóvenes. ¿No es así? ¿Ya? Saldría 20, entonces. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ahorita estaba mirando el video y se ve medio raro en mi cara, parece como, no sé, un espectro negro. Voy a prender un ratito la luz ya. Denme un segundito. No, porque esto está mejor. Ya. Pasemos a la siguiente, a ver. Pasemos a la al siguiente ejercicio. A ver, vamos a ver si vamos a poder resolverlo. Creo que tengo más ejercicios, a ver. Tenemos un ejercicio, fíjense, de movimiento. A ver. Es caída libre, ¿no? Caída libre, nada más. Así que no os asustéis. Aquí tendríamos entonces, colocamos datos. ¿No es así? Está cargando la tabla de datos. Para empezar, fíjense. A ver, esperen un ratito. Ah, ya. Eso estamos haciendo, ¿no? Me salté de diapositiva. De aquí colocamos entonces, jóvenes, datos. En la pregunta dice, se dispara un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad de 6 metros sobre segundo, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos velocidad inicial es igual a 60 metros sobre segundo. ¿Ya? El tiempo me indica claramente que tenemos un tiempo de 10 segundos. ¿No es así? Entonces me pide calcular la altura, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué altura se encuentra esto? Bueno, jóvenes, si nosotros tuviéramos que graficarlo esto,
lo graficaríamos de esta forma, fíjense. Voy a hacer así a mano alzada. Fíjense, este cuerpo está siendo disparado verticalmente hacia arriba, ¿no? Ahora sí. Está siendo disparado verticalmente hacia arriba. Y aquí llega hasta su punto más alto. Luego, evidentemente, el cuerpo tiene que caer, ¿no? Wow, está muy chueco todo eso. Pero muy... ¿Ya? Entonces, eventualmente, como les dije, el cuerpo tiene que caer, ¿no? Y llega hasta el suelo, ¿no? Y cae al mismo nivel. Jóvenes, a ver, atiendan. Si este cuerpo está siendo lanzado hacia arriba, ¿no? Con esta velocidad inicial de 60 metros por segundo, ¿con qué velocidad llega al suelo? ¿Alguien sabe con qué velocidad llegaría al suelo? Con la misma velocidad inicial. Muy bien, jóvenes. Llega con la misma. ¿Sí? Con la misma velocidad, ¿está bien? Jóvenes, con un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y llega hasta su máxima altura, ¿qué velocidad tendríamos en ese punto? 0. Cero, ¿no? Pero aquí no nos olvidemos que tendremos un tramo de subida y un tramo de bajada. Entonces tenemos dos tramos. Esta velocidad inicial sería la velocidad del primer tramo y esta velocidad final sería la velocidad del segundo tramo. En la parte superior, jóvenes, aquí termina el primer tramo, pero en ese mismo punto, jóvenes, comienza el segundo tramo. Por lo tanto, en ese punto la velocidad es 0. ¿Ya? Ahora díganme una cosa. Obviamente que tenemos un tiempo de subida y un tiempo de bajada, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, ¿el tiempo de subida y el tiempo de bajada van a ser diferentes o también serían iguales? Así como la velocidad. Va a bajar más rápido de lo que subió. A ver. Sí, va a variar. ¿Va a variar? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿También varía? ¿Qué opinan? A ver, no se queden callados. Sí, va a Va a variar variar, porque ¿eh? va a bajar más rápido que cuando sube, porque cuando baja aumenta la velocidad. Lo que pasa es que cuando está Sí, subiendo va eso en contra de mismo. la Es que con gravedad el y ya peso de la después cuando gravedad. baja. Ajá. Ya. Bueno, el análisis es lógico, ¿no? O sea, si está yendo hacia arriba, está yendo en contra de la gravedad, ¿no? Debería tardar más tiempo que cuando cae, porque cuando cae va a favor de la gravedad y debería ir supuestamente más rápido, ¿no es así? Pero yo les comento una cosa, jóvenes, que cuando el cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y cae el cuerpo al mismo nivel, como en este caso, la velocidad de lanzamiento es igual a la velocidad de impacto, ¿sí? Aquí lo voy a anotar. ¿Qué más es igual? Velocidad final, perdón, velocidad inicial 1, esa es la velocidad con la que ha sido lanzado, también es igual a la velocidad con la que cae. El tiempo de lanzamiento, el tiempo de subida, jóvenes, también es igual al tiempo de bajada, ¿sí? Sí o sí tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando sube, recorre una distancia y cuando baja, recorre la misma distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que las distancias también son iguales. Sí, por lo tanto, jóvenes no pueden tener diferentes tiempos ni diferentes alturas. Solamente esto sucede cuando caen al mismo nivel. ¿Sí? Solamente esto sucede cuando caen al mismo nivel. ¿Está bien? Ya, entonces, por favor, los argumentos que me dieron hace rato eran lógicos, ¿no? Pero en este caso no es así. ¿Ya? Fíjense, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular el tiempo de subida? Obviamente que para calcular el tiempo de subida yo voy a usar la primera ecuación. Fíjense, aquí tendríamos velocidad final es igual a la velocidad inicial menos, porque está yendo hacia arriba, gravedad por el tiempo. Me olvidé de notar una cosa, velocidad final del primer tramo, velocidad inicial del tramo de subida y tiempo del tramo de subida. Son hechitos de subida, ¿ya? Velocidad final del tramo, velocidad final del primer tramo sabemos que es 0, ¿no? Por lo tanto, fíjense, jóvenes, este negativo pasa al otro lado como positivo. Gravedad por el tiempo 1 es igual a la velocidad inicial del primer tramo, ¿no es así? Despejamos tiempo 1, que es igual a la velocidad inicial 1, dividido entre la gravedad. Reemplazamos los datos
Aquí sabemos que es 60 metros sobre segundo, dividido entre la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sale el tiempo de subida, jóvenes? ¿Cuánto sería? 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. ¿Ya? ¿Por qué les explico este ejercicio, jóvenes, más a detalle? Porque, bueno, creo que ya no hay más de caída libre. Sí, ya no hay más de caída libre. Entonces tienen que saber, estas preguntas a veces son teóricas. ¿Ya? A veces les preguntan la velocidad con la que es lanzado un cuerpo, ¿cuál sería la velocidad con la que llega al suelo o a al mismo nivel? Son iguales, nada más, ¿no? Porque a veces dice la velocidad de lanzamiento es mayor a la velocidad de impacto, la velocidad de impacto es mayor a la velocidad de lanzamiento. Ambas velocidades son iguales, ¿ya? Algo así más o menos preguntan, ¿ya? Y los tiempos lo mismo. Ahora, me pide, hemos calculado ahorita el tiempo de subida, pero no me pide eso la pregunta, no me pide otra cosa. Pero fíjense, el tiempo de subida es 6 segundos. Y aquí la pregunta me dice que yo calcule el tiempo a los 10 segundos. Entonces, por si acaso, no está mal planteado el ejercicio. ¿Sí? No está mal. Está bien. Lo que pasa, jóvenes, es que cuando me pide a los 10 segundos, ¿eso qué quiere decir? Que el cuerpo subió, llegó hasta su altura máxima que tardó 6 segundos y luego bajó, ¿no es así? 4 segundos más. O sea que el cuerpo más o menos está por aquí. Y lo que quiere la pregunta es calcular la altura que hay desde este punto hasta el suelo. Eso es lo que me pide calcular. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si el tiempo de subida es 6 segundos, el tiempo de bajada tiene que ser igual a 6 segundos, ¿no es así? Eso es por si les llegan a preguntar. Otra cosa, si yo les preguntase cuánto es el tiempo total del cuerpo que permanece en el aire, ¿cuánto sería? 0. No, el tiempo total que permanece en el aire, o sea, flotando. Cuando vas, ¿cuánto sería? A ver, el tiempo total que permanece en el aire. Segundo. 12. 12 segundos. No se olviden que el tiempo... O si hablamos del otro serían 20. No, ese no hay que tomar en cuenta. Ah, ok, Sería solo- 12. Ajá, sería solamente 12. Porque el tiempo que tarda, perdón, el tiempo que se encuentra en el aire, jóvenes, ¿ya? El cuerpo, son 6 segundos hacia arriba y 6 segundos hacia abajo, ¿no? O sea, Sí. serían 12 segundos en total. ¿Sí? 12 segundos en total. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces ahora sí ya voy a calcular esta altura que me pide la pregunta, ¿está bien? ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a calcularlo, jóvenes, con la segunda ecuación. A ver. No me conviene la segunda ecuación. Fíjense, a ver, yo les hago una preguntita. Si en este punto la velocidad final del primer tramo es 0, pero la velocidad inicial es 0 también, ¿es así? Con lo que cae. Pero en este punto, ¿qué velocidad tendríamos? ¿Hay velocidad o la velocidad es 0 en este punto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay velocidad o no hay velocidad? Hay velocidad. Hay Sí, hay velocidad. Hay velocidad, ¿no es así? Pero ¿saben cuánto vale esta velocidad? ¿Alguien Sí. sabe? ¿Alguien sabe cuánto vale esta velocidad? Sería la misma la velocidad inicial. En este punto, no. En este punto, fíjense, jóvenes, cuando el cuerpo va cayendo, va ganando velocidad. Digamos, por aquí, ¿cuánto es la velocidad inicial? 60. En este punto, digamos que es 10. Por aquí es 20. Por aquí asito es 30. Por aquí es 40, 50 y hasta que llega al suelo es 60. ¿No es así? Va aumentando. Pero nosotros no sabemos qué velocidad está en este punto. Por lo tanto, jóvenes, lo que tendríamos que hacer es usar la tercera ecuación, porque la tercera ecuación no está en función de la velocidad final, porque yo no la tengo la velocidad final. Y es más complicado si yo me detengo a querer calcular la velocidad final. ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, porque fíjense, para calcular esta velocidad final necesito saber qué tiempo ha tardado de llegar desde aquí hasta este punto. Tampoco lo tenemos. ¿No es así? Solo sabemos que desde aquí hasta el fondo tarda 6 segundos. Pero desde aquí hasta este punto no sabemos. ¿No es así? No sabemos el tiempo.
Solo sabemos que de aquí hasta arriba, no se olviden, desde el inicio hasta este punto tardó 10 segundos. Eso es lo único que sabemos. Desde el inicio hasta este punto tardó 10 segundos. ¿Ya? Bueno, ya la cuestión es que, jóvenes, para poder calcularlo, ¿qué ecuación voy a utilizar? En este caso, jóvenes, para no involucrar la velocidad final, voy a utilizar esta ecuación, que es la tercera ecuación. Aquí sería velocidad inicial por el tiempo, ¿ya? Menos 1/2 la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Fíjense, jóvenes, en este tipo de ejercicios yo no tengo que colocar velocidad inicial del primer tramo, tiempo del primer tramo, nada. Directamente coloco el tiempo que me está dando. Y yo sé que ese tiempo es cuando ya subió y está cayendo ahora, ¿no es así? Por eso coloco yo negativo, porque al principio se lanzó hacia arriba y estaba yendo en contra de la gravedad. Entonces, jóvenes, esta ecuación me sirve solamente para calcularlo de esta forma, ¿está bien? Ahora, ¿cuánto sería? Fíjense. La altura sería igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Vale 60. A ver. Por el tiempo, que es 10 segundos. Menos 1/2 y la gravedad sería 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que sería igual a 10 segundos elevados al cuadrado. Entonces 60 por 10 sabemos que es 600 metros. ¿Es así? Porque esto con esto se va. Ahora fíjense aquí. 10 al cuadrado es 100. 100 por 10 es 1000. 1000 dividido entre 2, 500. Entonces esto va a ser menos 500 metros. Porque este cuadrado con este segundo se va. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, podemos observar que la altura me sale igual a 100 metros. Esta sería la respuesta, jóvenes. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Si tienen dudas, pregunten. ¿Se entiende? ¿Capiche o no anticapice? Sí, sí se entiende. Ya. No tengan pena, jóvenes, si tienen alguna duda. Si no quieren preguntar aquí en clases, igual me pueden preguntar por WhatsApp. Ya, yo les voy a responder. ¿Está bien? Así que cualquier cosita. Si es que no les respondo rápido, es porque o estoy ocupadito o es que mi hija está con mi celular, ¿ya? Así que, igual de todas formas, de todas maneras, no se preocupen, yo siempre les voy a tratar de responder en el tiempo que tenga libre, ¿ya? Pasamos a la siguiente pregunta, jóvenes. En este caso tendríamos este ejercicio de aquí. Ya, y este ejercicio es un ejercicio de razonamiento. Ya es un poquito de razonamiento. Para empezar, fíjense qué me dice la pregunta. En la pregunta me indica claramente que tenemos a un móvil, o sea, un micro, no es así, un vehículo de transporte urbano, de la línea 72, el cual parte del reposo. ¿Ya? Bueno, velocidad inicial 0, ¿no? Puede ser su velocidad inicial lineal o puede ser su velocidad angular inicial, ¿no? Cualquiera de las dos, no nos especifica, ¿no? Pero asumiendo que su movimiento es circular, bueno, ahora sí. Entonces eso quiere decir que su velocidad angular inicial es 0. Bueno, no. Está medio lenteja la app. Ahí está. Velocidad angular inicial, 0, ¿no es así? Dice, asumiendo que su movimiento es circular, determinar el desplazamiento. A ver, recordemos, a ver, ¿qué es el desplazamiento, jóvenes? ¿Qué era el desplazamiento? ¿Alguien se acuerda? En vectores, ¿se acuerdan que el desplazamiento era una magnitud vectorial? ¿Pero qué es el desplazamiento, jóvenes? A ver, acuérdense. Ustedes saben muy bien que el desplazamiento es una magnitud vectorial, ¿no? Incluso les di un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes salían del colegio, se iban por ahí. Salían del colegio, venían Toda por la aquí. distancia recorrida de un punto a otro. Está casi por ahí. Si no se acuerdan, traten de acordarse bien. Si quieren, revisen su Pero apunte. es que este en vez de irse de un punto a otro, o sea, como de que recto, toma como que se va como de un lado al otro hasta después llegar a su
destino. Ya, básicamente, jóvenes, ya el desplazamiento en magnitudes vectoriales era cuando ustedes unían el punto inicial con el punto final, ¿no es así? ¿Se acuerdan? Ustedes venían por aquí, a ver, voy a dibujar. Fíjense, si ustedes venían de esta manera, ¿ven? Si ustedes salían, este era el ejemplo que les di, ¿no? ¿Ven? Si ustedes salían del colegio, venían por aquí, se iban por aquí, esto, venían por esta rotonda, luego iban por aquí, iban a la casa de la ex, ¿sí? Y de esta manera, ¿no? Y llegaban a sus casas. ¿Qué era el desplazamiento? El desplazamiento era cuando ustedes, aquí empezó el movimiento, y aquí terminó, o aquí finalizó. Entonces el desplazamiento era cuando ustedes unían estos dos puntos, nada más. ¿No es así? Ese era el desplazamiento, ¿no? Esa era la distancia de desplazamiento. ¿Ya? O perdón, ese era el tamaño del desplazamiento que teníamos, ¿sí? Porque el desplazamiento era una magnitud vectorial que unía dos puntos, el inicial con el final. ¿Ya? Entonces, jóvenes, a ver, denme un segundo, lo voy a borrar. Listo. Ah, y lo demás, a ver, espera un ratito, antes de que lo termine de borrar. Y todo esto, lo que está con amarillo, ese es el recorrido. Ya, no se olviden, por favor, ese es el recorrido. ¿Sí? Ahora sí. Va, ¿qué hice? Listo. Borramos y borramos. Ahora, en este caso, jóvenes, me pide el desplazamiento de un movimiento circular que ha pasado por la... Cuando realiza, a ver, asumiendo que su movimiento circular, dice, determina el desplazamiento del micro cuando ha realizado la mitad de su recorrido. Nosotros sabemos que la 72 va por el segundo anillo y asumimos que el segundo anillo es completamente circular, ¿no? Asumiendo que su movimiento es circular, ¿no es así? Entonces, fíjense, aquí lo voy a dibujar el movimiento circular. Denme un segundito. Listo. Ahí está. Le vamos a dar colorcito. No se ve. Le vamos a dar un poquito más de espesor. Ahí está. Y listo. Imagínense que este es el movimiento circular que realiza en el segundo anillo la línea 72. ¿Ya? Digamos que el movimiento de este micro empieza en este punto, fíjense. Obviamente que este micro, al ir por esta circunferencia, ¿no es así? Se está desplazando circularmente, ¿no? Por lo tanto, ya hemos visto que tiene una velocidad angular inicial que es igual a 0. Entonces, jóvenes, si yo quisiera calcular el desplazamiento, no nos olvidemos que el radio de la circunferencia que tiene el segundo anillo, aquí en este ejemplo dice que es de 1 kilómetro, ¿ya? O sea que desde el centro, desde la plaza 24, que digamos que está aquí, hasta este punto, ¿no es así? Ese sería el radio, ¿no? Ahora, la pregunta me dice calcular o determinar el desplazamiento del micro cuando ha realizado la mitad de su recorrido. ¿Ya? Entonces, espera un ratito, a ver. Esto lo voy a borrar, lo voy a dibujar en otro lado. Ah, ¿qué hizo? A ver, no quiero... Ahí está. Este sería el radio, ¿no es así? Ahora, jóvenes, ¿dónde se tendría que ubicar este micro para ver que realizó la mitad de su recorrido? Lo dibujo aquí. A ver, lo dibujo aquí, lo dibujo aquí, lo dibujo aquí, aquí. ¿Dónde lo dibujo? O por aquí. Sería como que en línea recta. Exactamente, ¿no? Una línea recta hasta aquí, ¿no? Hasta la mitad. Exactamente, ahí. Y la pregunta me dice su desplazamiento. Entonces, ya saben que el desplazamiento es cuando unimos los dos puntos. Es la línea amarilla. Cuando unimos esos dos puntos, ¿no es así? Desde el inicio hasta el final. Ese sería el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto valdría el desplazamiento, jóvenes? 2 kilómetros. ¿Por qué 2 kilómetros? 500 metros. Otros dicen 500, ¿ves? ¿Por qué 2 kilómetros? ¿Por qué 500? A ver. Porque si el radio es la mitad de 1 y como estamos uniendo dos mitades, 2. Es kilómetro. Exacto, lo que dijo el compañero, ¿ya? Pero también nosotros sabemos que desde un extremo al otro extremo de una circunferencia ese es el diámetro, ¿no es así? Y el diámetro, jóvenes, es igual a 2 veces el radio.
Por lo tanto, y justamente, miren, la misma letra, ¿no? El diámetro o el desplazamiento es lo mismo en este caso, ¿no? Para nosotros. Entonces, el diámetro, jóvenes, o el desplazamiento va a ser igual a 2 veces el radio. Y el radio sabemos que es igual a 1 kilómetro. Por lo tanto, chicos, el desplazamiento va a ser igual a 2 kilómetros, ¿no es así? Nada más. Esito era esa pregunta. ¿Sí? Así de sencillito, digamos, ¿no? Obviamente no era necesario que lo dibujen, simplemente darse cuenta nada más, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Qué pasaría a ver si me dijera la cuarta parte de su movimiento? Fíjense, aquí dice, determina el desplazamiento del micro cuando ha realizado la mitad de su recorrido. Pero ¿qué pasaría si me dijera la cuarta parte? La cuarta parte del recorrido sería aquí, ¿no? ¿No es así? Entonces díganme ustedes, ¿yo puedo calcular esto? Este sería su desplazamiento, ¿no? ¿Podemos calcular eso, jóvenes, o no podríamos calcularlo? Podríamos calcularlo por Sería la teorema de Pitágoras. Muy bien, podríamos calcularlo por Pitágoras. ¿No es así? Vamos. Podríamos calcularlo por Pitágoras. Esperemos ahorita a ver. Voy a desbloquear la tablet. Se bloqueó. Fíjense, podríamos calcularlo evidentemente por Pitágoras. A ver. Entonces aquí tendríamos el radio, ¿no? Esto también sería el radio. Entonces, el desplazamiento llegaría a ser la hipotenusa, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar Pitágoras, jóvenes, sería el desplazamiento es igual a la raíz cuadrada del radio al cuadrado más el radio elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería su desplazamiento? A ver. Aquí sería igual a 1 kilómetro al cuadrado más 1 kilómetro al cuadrado sería raíz de 2, ¿no? Por lo tanto, el desplazamiento, ¿cuánto es igual, jóvenes? Uno coma 1,41. 41 kilómetros. ¿No es así? De esa forma, jóvenes, sería. Ese solamente sería en el caso de que me diga que solamente ha hecho la cuarta parte de su recorrido. Y si me dijera las 3/4 partes de su recorrido, o sea, empezaría aquí y terminaría en este punto, les comento que sería el mismo resultado. ¿No es así? Aunque haga las 3/4 partes de su recorrido, en este punto, fíjense, aquí empezaría y aquí terminaría, ¿no? Y evidentemente, haríamos el desplazamiento, o sea, haríamos lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Y no cambiaría nada, digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna consultita? ¿Preguntita? ¿Dudas, consultas, preguntas? No, aquí todo claro está. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar a ver. Vamos a ver qué dicen en el chat. Hasta ahora, ¿hasta qué hora será la clase? Dice. Bueno, jóvenes, pensaba pasar más tiempo, pero tampoco les quiero quitar su domingo, ¿no? Justamente les iba a decir eso. Vamos a pasar lo que es lo general, ¿no? Siempre pasábamos 1 hora y 45 a veces, ¿no? A ver cómo era. Sí, más o menos así, ¿no? 1 hora y media era, ¿no? Ya, y yo creo que ya hemos pasado la 1 hora y media. Entonces así, para no cansarlos tampoco, porque aparte es domingo, como les dije, tengo que ir a misa, dice. Seguro, Ya, digamos, hagamos de cuenta que sí te creemos, ¿no?